Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes unadistas, bienvenidos al curso La Educación en Colombia. Mi nombre es Isis Hernández, soy su tutora y los estaré acompañando en el desarrollo de este proceso académico. Ahora bien, vamos a mencionar ese enfoque etnoeducativo. ¿Por qué? Porque estamos en una nación pluriétnica y multicultural, declarada en la Constitución de 1991. ¿Cuáles son los propósitos del curso? Ya hemos abordado el primero, que ya tenemos identificado pues ese estado del sistema, cuáles han sido sus variables, cuál es su contexto y su realidad desde sus experiencias, que ya lo vivimos en la fase 2, donde hicimos un análisis contextual, donde analizamos nuestras propias experiencias de vida, las necesidades de nuestra propia población y podemos tener como un análisis reflexivo de cómo se está moviendo la educación para estos tiempos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a analizar la importancia de los procesos etnoeducativos para nuestros contextos y cuál es esa perspectiva intercultural que nos permitirá generar propuestas creativas, propuestas innovadoras y acertadas para nuestra población. Es importante siempre abordar los conocimientos previos para que tengamos bases y fundamentos y podamos ir avanzando en la temática. Tenemos lo que es la etnoeducación como tal, que es un proceso educativo que pretende valorar y darle una posición a los saberes, a la simbología y a las costumbres de los grupos étnicos, sin desmeritar ese proceso histórico que han llevado a cabo y esos conocimientos que han adquirido gracias a esas experiencias, gracias a esos procesos que han tenido que vivir y que hoy por hoy pues ellos siguen aquí. Tenemos la importancia de la etnoeducación, que es mantener las lenguas maternas, porque imagínense que tenemos 65 lenguas indígenas, 2 crioles, tenemos la lengua romaní, tenemos la lengua castellana, la lengua de señas, tenemos también la identidad propia. La etnoeducación permite que la identidad se mantenga, se construya y se fortalezca. Tenemos la posibilidad de generar un diálogo intercultural donde podemos debatir y compartir conocimientos, donde podemos replantear esos currículos educativos pues que vienen de un proceso occidental y en el cual no se tuvo en cuenta el derecho que tienen las comunidades étnicas a participar y a dar a conocer cuáles son sus necesidades y su interés en lo que quiere que les enseñen. Y también respetar cuáles son las formas de vida de los pueblos. La educación es fundamental en este proceso. Tenemos también un actor fundamental dentro de la etnoeducación, que es el proyecto educativo comunitario, que está orientado a darle protagonismo a la comunidad, pues es esta la que sabe, la que conoce, la que posee los conocimientos que necesita el individuo y el cual le va a permitir avanzar en su proceso. Y así podemos hacer un recorrido por nuestro periódico, podemos conocer experiencias, hablar de la inclusión. Entonces ya tenemos claro cuál es nuestro propósito de hoy. Pasamos entonces a nuestro desarrollo. Ya abordamos que los retos de la educación actual en Colombia es buscar una construcción equitativa, de calidad, y que sea prioridad poderle brindar a las comunidades que no tienen acceso a estos sistemas educativos esa facilidad de que todos y todas podemos ser educados. ¿Qué se necesita? Se necesita pedagogías innovadoras, se necesita que abordemos los contextos, que seamos capaces de analizar esas problemáticas y brindar soluciones oportunas a estos procesos educativos. La intención no es reconocer la diferencia, no solo es, ya nos dimos cuenta que aquí hay una población afro, pues dejémoslos acá, indígenas por acá, mestizos por acá, y brindarles a cada uno un tipo de educación. No, la idea es incluir, la idea es hacer ese proceso intercultural diverso donde todos podamos aportar, dejando atrás
todos esos procesos despectivos y racistas para abrir paso a toda esa riqueza de pensamiento que se puede construir con el otro, con la diferencia. Y la etnoeducación, entonces la etnoeducación que pretende abrir espacios educativos propios, innovadores y que sea de fácil acceso. Tenemos aquí un jueguito, este jueguito lo vamos a realizar cuando tengamos más tiempo, que está ligado pues a una serie de preguntas que nosotros como futuros etnoeducadores pues tenemos que tener claros. Entonces acá tenemos una de las preguntas, que es: la etnoeducación se comprende como valores de etnicidad y pedagogías propias, educación para grupos étnicos, educación para la cultura. Aquí voy a dar la indicación para esta primera y para que puedan seguir posteriormente pues la didáctica de este juego. Educación para grupos étnicos no es. Tengamos claro que la etnoeducación no está diseñada solo para los grupos étnicos, sino para el conocimiento de estos. Es decir, en las zonas urbanas también se tiene que gestar la educación, más que nunca, porque hay full diversidad. Educación para la cultura, no exactamente, porque la idea no es reconocer la cultura solo de las comunidades, sino brindarles una oportunidad pedagógica. Valores de etnicidad y pedagogías propias. Así es. La intención es generar nuevas propuestas. Aquí entonces les dejo este jueguito y también les dejo esta frase: el maestro no solo debe luchar contra todo acto de maculturización que borra nuestro rostro de identidad cultural, sino también por los derechos culturales como el derecho a la existencia, a la no discriminación, a la autodeterminación, a los derechos de los pueblos indígenas, el valor del respeto y la diversidad social. Rodríguez, 2016. Vamos a pasar a las estrategias. Dentro de la educación existe siempre un proceso nuevo de enriquecimiento que se sale de los estándares comunes de una educación occidental. Es decir, nuestras aulas de clase no están destinadas a ser en 4 paredes y en un pupitre. Nosotros tenemos muchas herramientas, tenemos mucha cultura, muchos saberes y muchas expresiones de cada comunidad que nos sirven como herramienta para enseñar y para aprender. Tenemos en esta ocasión, les muestro acá lo que es textos textiles. El tejido es una forma de resistencia. Aquí les quiero mostrar de manera amplia lo que la utilidad de los textos. Aquí se gestó un pensamiento, aquí hay un escrito, aquí hay una historia contada en un texto de una comunidad. El asunto de tejer, el asunto de los colores, el asunto de las formas, de cómo se organizaron, nos permite conocer cuál es el pensamiento de una comunidad y de una población. Aquí les muestro un ejemplo de lo que es la chacana o la Cruz del Sur, que es un elemento, un símbolo importante en los grupos latinoamericanos, en los grupos indígenas, el cual representa pues la unión del ser humano con todo lo que es sobrenatural y ese respeto que se tiene que tener pues por la naturaleza. Tenemos aquí el aire, tenemos la tierra en las serpientes, tenemos el viento. Entonces todos esos procesos ya con representación textil podemos conocer cuál es la importancia de los símbolos para las comunidades indígenas. Esto es una forma de etnoeducar. Tenemos también una unión de las tecnologías y la etnoeducación que permite generar conocimientos didácticos usando herramientas novedosas. Aquí les voy a compartir una página que es una muestra mexicana que se llama 68 voces, 68 corazones, y eso hace referencia a las lenguas nativas de ese país que se gestaron por medio de unos cuentos en lengua. Entonces acá ustedes pueden escoger, pueden experimentar. Entonces voy a mostrarles este que me parece bien interesante, entonces quiero que lo escuchen.
Una tapo tuxino me naboli mukata esta guache te tutanki utte si me gikatka wipata ko tuk ayuakai. Umenaboli na eteo ka ukaboro kama na hari uta berasu tuba po hoptia ka te machile. Uboro bin wetu kama njep sa wana wepo obata no ka te beha wamebam ye kapa wali atu chariek. Wanai huayes ukatoto eta amago awe akano no ka. Une libeha ukabata tu bari masaki beba ka atapicha eji. Una limbekano parte wamenaboli mabito uoba tawachita wasia pokon weche wanai beha wasia fotakaka amaye wante kakuya weche ka okata esta sime ania tachive umenaboli te baisau okata esta no papito anopa kabechigo utawachiento una libichi wasia tawa ito mataya povenasi unemni antetejo come lloreme. Entonces, fíjense la forma de educar tan didáctica en la que podemos abordar una lengua, en la que podemos abordar un mito, en la que podemos abordar una simbología y darle una resignificación a esos procesos culturales de una comunidad. En este caso, pues lo que es el fuego, también está el aire, también está la creación. Entonces, miren cómo se va jugando y cómo vamos alineando todos esos procesos educativos de una forma innovadora. También tenemos la poesía. La poesía también es una herramienta fundamental para educar. Y tenemos, aquí les quiero mostrar a Mari Grueso, que es una poeta colombiana que se ha encargado de darle valor a ese proceso histórico afrodescendiente por medio de escritos. Entonces les quiero leer este fragmento de un poema de ella que se llama Si Dios hubiera nacido aquí. Si Dios hubiese nacido aquí, sería un pescador, cogería chontaduro y tomaría borojó. María sería una negra requete gordita como yo, que sobre la cabeza llevaría un platón llenecito de pescado, ofreciéndolo a toda voz, recorriendo las calles por toda la población. Llevo pescado fresquito con leche y sin estropear, el pargo pa' comer frito y el ñato pa' sancochar, canchimala pa' tapao y el pollo pa' surar. Qué curioso que incluso ella sigue conservando sus acentos y quiere darlos a conocer. Entonces, miren todas las herramientas que tenemos para seguir construyendo, para seguir innovando y para abordar de una manera precisa lo que es la etnoeducación y lo que es esta como una propuesta del nuevo sistema educativo actual, de un nuevo sistema inclusivo. Aquí les quiero dejar un cineforo, les quiero presentar a este autor, a este artista plástico. Su nombre es Carlos Jacanamijoy, es un indígena que pertenece al Putumayo, a la comunidad Inga, y él quiso dar a conocer por medio de un cortometraje unos cuentos de lo que fue su experiencia como indígena, de lo que él tuvo que vivir. Eso fue mucho antes pues de que llegara la Constitución del 91, donde ellos aún ni siquiera eran identificados como seres humanos, o sea, se mencionaban como seres salvajes. Entonces él precisa en lo que se vivía en la escuela, en que habían aulas para blancos, aulas para indígenas, en cómo se burlaban de su vestimenta, de su manera de expresarse, de su cultura, de comer chundul. Entonces quisiera que lo vieran y que pues pudieran responder a estas preguntas. Aquí les dejo el link para que ustedes puedan pues conocerlo, apreciar sus obras y podamos sinceramente acercarnos a la realidad de las comunidades indígenas. Como menciona el autor, pareciese que en Colombia los indígenas, los afrodescendientes y los gitanos hubieran empezado a existir solo después del 1991. ¿Qué pasa antes? Les dejo también las conclusiones de lo que es la etnoeducación y de todos esos retos que tenemos. Los invito a que los lean y a que juguemos siempre y que innovar. Muchas gracias por su atención. Seguiremos trabajando y fortaleciendo esos procesos educativos desde la UNAT.